de este programa en audio, Pensar en Positivo es pensar inteligentemente. Hoy tocábamos el tema brevemente de los hijos, también de los mensajes de los papás, que es muy bueno nosotros que le demos mensajes positivos, pero para dar algo tenemos que tenerlo, ¿verdad? Entonces no podemos dar mensajes absolutamente positivos a nuestros hijos si nosotros mismos no estamos cargados de pensamientos positivos, de emociones positivas. Es muy bueno tenerlo en cuenta eso, ¿sí? Y también es nuestro deber crear hijos triunfadores, ¿sí? Crearnos a nosotros como triunfadores, pero también crear hijos y generaciones futuras de triunfadores. Déjenme les digo que realmente es lo que nos falta en nuestros países latinos, ¿sí? En Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe. Realmente nos hace falta cambiar nuestra forma de pensar y adoptar de otros países que, si bien tienen la ventaja de tener más años que nosotros, o sea, tienen más experiencias acumuladas, de todas maneras nosotros también tenemos su potencial humano, un capital humano de enorme poder, de quizás un potencial que todavía no alcanzamos a calibrar, pero que ese potencial debemos de alguna manera capacitarlo, debemos convencerlos de las ideas positivas para que les sirva. Que recuerden que es un muy buen negocio, como alguien dijo por ahí, pensar en positivo y ser bueno en la vida. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a otras personas. Y todo es una cadena, ¿verdad? Es un círculo, en este caso no es un círculo vicioso, sino que es un círculo absolutamente armonioso. Los asiáticos, en particular, gente muy especial, que han sabido prosperar con el paso del tiempo, dicen que de alguna manera, si las personas, si los seres humanos hacen las cosas de la misma manera, normalmente van a tener los resultados de acuerdo a las cosas como las están haciendo. Es decir, que es un poco irónico, digamos, difícil de obtener, el hecho de hacer las mismas cosas, pero pretender o buscar resultados distintos, o sea, resultados diferentes. Y aunque esto parezca un concepto bastante sencillo, bastante fácil de entender, no lo es tanto, porque hay gente que vive toda su vida así, incluso ya se va de este plano existencial y jamás entendió este concepto. Esa gran personalidad que fue Emerson, con toda su sabiduría, hace ya mucho tiempo, él decía que el hombre poderoso es el hombre controlado, ¿sí? El hombre poderoso es el hombre controlado. Y decía que se controla a sí mismo en la vida y en relación de los demás, controlando primero sus emociones, ¿sí? Es decir que, de alguna manera, la base es controlar nuestras propias emociones, ¿sí? Porque un hombre controlado o una mujer controlada es un hombre poderoso o es una mujer poderosa. Y va comprobando en su vida, con resultados, con hechos, que las cosas pueden ser muchísimo mejor de lo que uno ha creído. Y siempre le decimos también, con ayuda, obviamente con la ayuda de Dios, todo, absolutamente todo es posible y todo es más fácil. Siguiendo con más información, le mencionaba de qué importante que es ver, el poder de contemplar, de ver las noches estrelladas, de sentirnos parte de ese cosmos. Y yo digo, qué grande que es el ser humano, ¿no? Cada ser humano tiene 12.000 millones de células en su cuerpo. Usted que me está escuchando, tiene 12.000 millones de células en su cuerpo aproximadamente, por supuesto. Fíjese que en el planeta Tierra, nuestro hermoso planeta azul, hay más de 6.000 millones de personas actualmente. Y nosotros tenemos casi el doble de células que habitantes están poblando en estos momentos el planeta, ¿no? Es un concepto realmente que a veces no nos da, quizás la forma de pensar no nos da para pensar realmente, calibrar la dimensión de este concepto, ¿no? A su vez, y como todo es causalidad y nada es casualidad, sí todo es causalidad, fíjese la palabra, también ya no vamos a tener tanto tiempo, si logramos esta mentalidad de pensamiento positivo, de pensamiento inteligente, vamos a ir dejando de lado elementos nocivos, elementos negativos, como por ejemplo es la queja. La queja es algo que realmente no sirve, que no nos lleva a ningún puerto, nos hace naufragar más bien por el océano de la vida. ¿Sí? La queja no sirve porque está emparentada con la autocompasión. Y la autocompasión es ese concepto de dar lástima a los demás, porque si me pongo en la trinchera supuestamente la gente así piensa que si me pongo en la trinchera de la autocompasión,
en la trinchera del dar lástima, supuestamente la gente se nos va a acercar a nosotros, nos va a dar más porque le damos lástima a la gente y pensamos que así nos van a querer más y vamos a... De alguna manera es una forma de manipulación que es triste, que no es solamente triste para los demás, sino para uno mismo, porque en realidad lograríamos mejores cosas si dejamos de lado la queja y la autocompasión y nos dedicamos a pensar más en positivo y a pensar más inteligentemente, porque ahí seríamos como un imán humano que va a empezar a traer cosas positivas a nuestra vida mediante circunstancia, mediante gente, de muchísimas formas que de repente no daría una o dos grabaciones enteras como esta para especificar, ¿verdad? De información que es absolutamente trascendente. Yo le sugiero que lo haga porque, como se lo he dicho a lo largo de esta grabación y también siempre lo promuevo en las conferencias y demás, todo eso hace que el ser humano eleve su nivel de conciencia. Y si va elevando poco a poco su nivel de conciencia, eso va a hacer también de que se dé cuenta a veces de que pequeñas, grandes cosas que antes pasaba por alto, ya ahora no las va a estar tanto pasando por alto. Les va a dar la justa medida y el gran valor que tiene, Yo digo a veces también de que debemos fijarnos en nuestra vida, más en los semáforos en verde que tenemos, y no enfocarnos tantos en los semáforos en rojo que a veces se nos aparece por diferentes circunstancias en nuestra vida. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A que cuando nosotros veamos las cosas más positivas, vamos a valorar más lo que tenemos, Y si valoramos más lo que tenemos y no nos enfocamos tanto en lo que no tenemos, que es lo que el 90% de las personas hace, equivocadamente, eso va a hacer de que nosotros seamos más felices. Lisa y llanamente vamos a lograr ser más felices. Y hay gente que dice, bueno, nada más atrayendo cosas materiales en mi vida voy a ser más feliz. Yo digo que no va a ser tan así, porque primero empieza por ser feliz. Nada más las cosas materiales, porque sí, no nos va a dar la felicidad. Ahora, si nosotros ya somos felices con lo que tenemos, sea poco, mucho o más o menos, si ya tenemos esa base, si ya tenemos esos pilares realmente puestos firmes en nuestra vida, ahí sí, todo lo demás que venga de ahí en más, a nivel material, nos va a ayudar a la felicidad, claro que sí, nos va a hacer más felices de lo que ya somos. Pero si no tenemos esa base, difícilmente, nada más vamos a cubrir o vamos a obtener la felicidad con las cosas materiales que empecemos a lograr de aquí en más. También les digo que para esto, para empezar a hacer esta clase de información, de llevarla a la práctica, no nada más que se quede en la teoría, es muy importante también adaptar el concepto del valor, ¿sí? Hacer como los espartanos, que no preguntaban cuántos eran los enemigos, sino que preguntaban dónde estaban, ¿sí? Yo no le estoy diciendo de que vaya a salirse a pelearse con nadie, nada más le digo que, bueno, pregúntese a usted mismo, no se pregunte cuántos son sus enemigos interiores, o sea, sino pregúntese dónde están esos enemigos interiores, a ver cuáles son, detéctelos. Para algunos puede ser el miedo, para otro la culpa, para otro el sentimiento de inferioridad, para otras personas podrá ser algunos complejos, para otros puede ser problemas que viene llevando consigo y arrastrándolo como gruesísimas, como pesadas cadenas desde la infancia y no ha resuelto. Para otros puede ser algunos problemas con los padres, porque muchas veces la falta de comunicación con los papás de repente se los quiere, pero se los quiere mal, y por ahí de alguna manera han arrastrado temas de la infancia que quizás no se acuerde de manera consciente, pero sí de manera inconsciente, y es eso lo que lo ha frenado en toda su vida, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden haber tantos enemigos interiores como quizás personas hay en este planeta, ¿no? Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo, ten paciencia contigo mismo, ¿sí? Aquí la paciencia entra a tallar un rol fundamental en su vida para aplicar estos conceptos, ¿sí? Vaya paso a paso, vaya poco a poco, ¿sí? Y recuerda que paciencia quiere decir la ciencia de la paz, ¿sí? Paciencia es la ciencia de la paz. O sea que la ansiedad usted la va a controlar absolutamente de su vida con paciencia.